Esta noche que nos ayudes, Señor, que como siempre tú lo haces, Señor, nos hables, nos des tu gracia, tu favor. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos aprender como siempre, Señor. En el nombre de Jesús, danos tu gracia, Padre. Amén. Vamos a poner una marca en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Vamos a estar hablando dentro de la serie Testigos de Cristo. Y en la noche de hoy vamos a hablar bajo el tema salvación y sanidad. Salvación y sanidad. Segunda de Crónicas 7:14. Luego vamos a leer otro versículo del Nuevo Testamento. ¿Cuántos tienen? Levanta la mano los que tienen Biblias de papel. ¿Un solo? ¿Dos? ¿Tres? Ok, algunos. Ok. Los que tienen de papel tienen la tirita, ¿verdad? El marcador que divide la Biblia. Cuando usted termine de leer Segunda de Crónicas, le pone una marca y vamos a ver otro verso para que comparemos estos dos versos que vamos a leer. Segunda de Crónicas 7:14. Usted conoce este verso muy popular. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, ¿qué dice? Su tierra. Vamos ahora a Mateo 13, verso 15. Vamos a hacer una pequeña comparación de estos dos versos. Hay palabras muy similares en los dos versos. Segunda de Crónicas ya leímos, 7:14. Vamos a leer Mateo 13, verso 15. Voy a esperar que usted llegue. Van a ver aquí palabras que se van a parecer mucho o palabras muy similares en los versos. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen. Esa palabra oyen aparece en el verso de Crónicas. Oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Dice: para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Y luego dice: y se conviertan. ¿Y qué dice luego? Y yo los sane. Ahora, hay palabras en los dos versos muy similares. En el Antiguo Testamento existía la promesa de la prosperidad terrenal. La prosperidad terrenal, la sanidad física, una mujer que era fértil para tener muchos hijos, era símbolo o representación. ¿Me das un poco de micrófono? Un poquito más. Era representación de la bondad y la prosperidad de Dios. Es decir, cuando la nación de Dios, ¿verdad?, era prosperada materialmente en el Antiguo Testamento, o la mujer podía dar a luz, no era, ¿verdad?, estéril, era fértil. En el Antiguo Testamento todo esto era representación de que el pueblo de Dios estaba bien con Dios. No sé cuántos han leído la historia de Gedeón, cuando el pueblo dice que en el libro de los Jueces dice: y volvió el pueblo a hacer lo mal hecho delante de Dios. Por lo tal, los madianitas subyugaban al pueblo de Dios y se les robaban toda la agricultura. Y cuando el Señor se aparece allí, Gedeón está en un lagar, en un cuartito donde se prepara el vino, donde se machacaba, ¿verdad?, la uva, y estaba allí limpiando el trigo. ¿Cuántos saben un poquito de frutas del campo? Por ejemplo, de secar maíz y ese tipo de cosas. Bueno, en el trigo se necesita el viento para cuando lo avientas, el viento se lleva la paja y cae el fruto. Gedeón se encontraba en un lugar limpiando trigo donde no había viento, donde no había brisa. Bueno, en el Antiguo Testamento, repito, la sanidad física, la prosperidad terrenal, la paz, ¿verdad?, en la tierra, era símbolo de que el pueblo de Dios estaba bien y estaba en paz con él. En Mateo 13 parece que está diciendo lo mismo, a diferencia que cuando en Crónicas dice: y sanaré su tierra, en Mateo 13 se está refiriendo a la tierra, el corazón, no a la tierra literalmente. Hoy en día una persona puede ser pobre y a la vez puede estar bien con Dios, puede estar enferma físicamente y puede estar bien con Dios, puede estar sufriendo y puede estar bien con Dios. En el Nuevo Testamento hay una diferencia ahí. Por esa razón el tema se llama salvación y sanidad. Por ejemplo, Marcos 4:12, no tienen que buscarlo, en vez de la palabra sanar dice para perdón de pecados. ¿Cuántos han leído
¿O han escuchado el verso de Isaías 53 que dice, por sus llagas fuimos todos curados? Y muchos piensan que lo que significa es que por lo que dice ese verso, nadie o ningún cristiano debe estar enfermo. Y no significa eso. En la alabanza decía, Señor, has sanado mi corazón, has limpiado mi corazón. Son palabras que siempre están dirigidas al corazón. Y vuelvo y repito, la prosperidad material no es símbolo de que estamos bien con Dios. ¿Cuántos conocen, por ejemplo, a Bill Gates? ¿Cuántos conocen a Carlos Slim o a Donald Trump? ¿Verdad? Y no son cristianos y tienen mucho dinero. Entonces, cuando la Biblia nos enseña acerca de la palabra salvación, yo sé que el entendimiento popular es, la salvación es que cuando muramos nos vamos al cielo, ¿verdad? Esa es la mayor o lo más popular que todos entendemos. Pero la palabra salvación tiene más implicaciones que vamos a ver en un momento. Por ejemplo, la predicación del Evangelio es el anuncio de Dios, le llamamos las buenas nuevas, ¿para qué? Buenas nuevas de salvación. Entonces, la salvación trae una pregunta, ¿nos está salvando el Señor? ¿De qué? ¿De qué nos está salvando el Señor? Vamos a Lucas 2 a ver algunos versículos. Lucas 2, 25, para trabajar en nuestra perspectiva acerca de la palabra salvación. Lucas 2, versículo 25, allí hay un hombre de Dios dedicado al Señor, ¿verdad? Un hombre piadoso que tenía su esperanza puesta en el cielo. Y en el versículo 25 de Lucas 2, fíjense cómo dice. ¿Están todos allá? Dice, ya aquí había en Jerusalén un hombre llamado ¿cómo? Se llamaba Simeón. Dice, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Esperaban el Mesías, esperaban la liberación de Israel. Ahora, Israel tiene un historial de andar de cautiverio en cautiverio, de esclavitud en esclavitud. Fueron esclavos de Egipto, esclavos de Siria, esclavos de Babilonia, etcétera, etcétera. Y en lo que estamos leyendo en ese tiempo eran esclavos de los romanos. No estaban esclavizados como en cadenas, pero estaban bajo el yugo y gobierno de Roma. Entonces, la palabra también en el Antiguo Testamento, esclavitud, tenía que ver literalmente con estar bajo un gobierno o bajo, en el tiempo de Daniel, ¿se acuerdan cuando llevaron, verdad, en cautiverio al pueblo de Dios? Bueno, era literal, eran esclavos de un rey pagano, de un rey terrenal. Pero en el Nuevo Testamento la palabra esclavitud naturalmente o mayormente es referente al pecado. Cuando el Señor en Juan 8 enfrenta a los fariseos, le dicen ellos, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad? Pero Jesús, aunque sí han sido siempre esclavos de paganos, Jesús se refería a la esclavitud del pecado del corazón. Y Jesús le dice, si conocen la verdad, verdaderamente serán libres. Dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Fíjense cómo cuando Jesús viene, obviamente viene a traer luz, viene a traer revelación de la verdad de lo que nuestra alma necesita. Aquí vemos el versículo 26, al final del 25 dice, esperaba la consolación de Israel, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjense que todavía nadie poseía dentro el Espíritu Santo, sino que estaba con ellos o sobre ellos, o a favor podemos decir, ¿verdad? El 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, ¿verdad? Al Mesías, al escogido para salvación. Dice, y movido por el Espíritu, ¿verdad? Aquí vemos 3 veces la palabra Espíritu Santo. Dice, vino al templo. Dice, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice, él le tomó en sus brazos. Es decir, Simeón vio al niño y lo cargó. Ahora, quiero que noten que Simeón recibe una revelación de un bebé, el cual es Jesús, y van a ver lo que dice en el 28. Le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque, lean conmigo, han visto mis ojos tu salvación. Pregunto, al Simeón decir he visto con mis ojos tu salvación, ¿a quién se está refiriendo? Al bebé, a Jesús en este caso. Ahora, quiero que noten que Simeón le está llamando salvación a Jesús.
Ahora fíjense lo que dice el 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, y fíjense lo que dice, luz para revelación a los gentiles. ¿Qué significa esto? Los gentiles no tenían ley, por lo tanto no estaban esperando Mesías. La luz vino por el Evangelio para mostrar primeramente, por la luz, su corazón, y número 2, la luz para mostrar el camino a la salvación. Luego dice, y gloria de tu pueblo Israel. Ellos sí tenían la promesa del Mesías. Bueno, el rescate de Dios, todos sabemos, vino por medio de su Hijo. ¿Cuántos saben eso? Amén, ¿verdad? En Mateo 1:20, vamos allá también, vamos a ver otro ejemplo. Estoy creando una plataforma para que entendamos lo que significa salvación. Mateo 1, versículo 20. Aquí vemos cuando le ponen el nombre a Jesús. Este texto obviamente es antes de que Simeón conociese al Señor. Dice Mateo 1:20, dice, y pensando él en esto, aquí José estaba batallando porque María salió embarazada. María, ¿verdad?, la madre de Jesús, salió embarazada sin tener esposo, ¿verdad? Y humanamente, biológicamente o científicamente, era contra la lógica. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a salir una mujer embarazada sin primero tener marido? Entonces dice aquí, José pensando en esto, he aquí un ángel del Señor, ¿verdad?, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice luego? Del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús. Fíjense la próxima palabra, porque se llamará Jesús. ¿Por qué se llamará Jesús? Porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Eso que dice allí nos deja entender el propósito del por qué Cristo tuvo que venir, o Jesús tuvo que venir, que es lo mismo. La palabra o el nombre Jesús en el hebreo significa salvación. Por eso el verso dice, le llamarán Jesús porque Él salvará a su pueblo. La palabra porque significa el por qué le pusieron Jesús. Entonces aquí nos damos cuenta de que la palabra Jesús en hebreo significa ¿qué? Salvación. Pero la palabra salvación significa liberación, significa auxilio, significa victoria, prosperidad, significa triunfo. Todo esto significa la palabra salvación. Por ejemplo, cuando vemos esa palabra, nuestra mente automáticamente, ¿verdad?, valga la redundancia, se va a la salvación eterna. No siempre conectamos la palabra salvación como la liberación de los pecados que tenemos en el corazón, o la liberación de nuestro corazón para vivir conforme a Dios. Vamos a leer otro verso en Lucas 4. Lucas 4, verso 16. Aquí vamos tejiendo el hilo, ¿verdad?, armonizando estos versos para que vean de una manera más rápida, ¿verdad?, avanzada, digo, porque voy rápido leyendo esos versos, cómo la palabra salvación y sanidad es lo mismo, pero aquí sanidad no es física, aquí sanidad es del alma, y lo vamos a ver a través de los versos. Lucas 4:16, ¿llegaron todos? Dice, vino a Nazaret, aquí Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Verso 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, Jesús todavía no había recibido dentro el Espíritu Santo, si se dan cuenta. ¿Se acuerdan cuando se bautizó y descendió el Espíritu? Eso es verdad. Vemos cómo entra en el Señor. Dice, está sobre mí. Perdón, me equivoqué. Retomo. Sí tenía el Espíritu dentro. Aquí solamente está haciendo una referencia de del señalamiento de su llamamiento. Pido perdón por eso. Sí tenía el Espíritu. Lo que pasa es que confundí un verso con el otro. Verso 18 retomo para no confundirlos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué dice? Buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio. Dice, a los pobres, pregunto, ¿aquí está hablando de los que no tienen dinero? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5? Bienaventurados los
pobres en espíritu. ¿Qué significa pobres aquí? Los que no pueden agradar a Dios para entrar al cielo. Los que no pueden pagarle a Dios la deuda del pecado. Esa es la idea aquí. Vino a traer buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón, no físicamente. Y vamos a ver que sí hizo muchos milagros, pero el milagro físico y terrenal no era el propósito final. Dice luego, a pregonar libertad a los cautivos, es decir, a los que están esclavizados por el pecado. Dice, y vista a los ciegos. Obviamente el pecado trajo ceguera espiritual. Ni podíamos ver ni entender a Dios. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo vino de noche al Señor en Juan 3? Le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Luego dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por quién? Por Satanás. Dice luego, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué dijo eso? Porque lo que él leyó era una profecía de 700 años antes de él. Y esa profecía todos la leían, la citaban, se la memorizaban, esperando que ese día llegara, como Simeón confirmó. Y aquí dice, hoy se ha cumplido lo que yo he leído. La profecía de Isaías se estaba refiriendo a mí como Salvador. Salvador de los que están oprimidos por el pecado, los que están ciegos espirituales, los pobres en espíritu. Entonces vemos que cuando Cristo viene a la tierra, Jesucristo no viene, y yo digo mucho esto porque el engaño mayor que se está viendo en la iglesia son los pastores prometiéndole a la gente lo que no dice la Biblia. Y obviamente la gente cree, porque obviamente ¿quién no quiere tener mucho dinero? ¿Quién no quiere sanidad física? ¿Quién no quiere ser famoso? Todos. Pero no es eso, ni ese es el propósito de la Biblia. El pecado trajo muerte espiritual en Adán. Y todos, dice que por un hombre todos murieron. Es decir, todo nacido de Adán o todo ser humano nace muerto espiritual. Ninguno tenemos o teníamos antes de Cristo la capacidad de conocer a Dios. Cuando usted algún día le dio anhelo de buscar de Dios es porque Dios ya lo había llamado, ya sea por un sueño, un sentir o una predicación, el evangelio, etcétera. Tampoco teníamos la capacidad de buscarlo, ¿verdad? Mucho menos la capacidad de agradarlo. O sea, no teníamos esa capacidad. Ahora en Cristo se nos ha dado un espíritu nuevo y ahora mora el Espíritu Santo y ahora sí podemos vivir en obediencia a su palabra. La muerte espiritual hace que las personas no tengan conocimiento de su propio estado. ¿Se acuerdan lo que le dijo Simeón en Revelación del Espíritu? Luz a los gentiles. La palabra ilumina nuestro corazón y cuando vemos la radiografía de lo que verdaderamente hay allí, nos espantamos porque cada vez que usted escucha la palabra, usted es no solamente confrontado, sino que usted es expuesto a lo que hay en su corazón escondido. Por eso es que la palabra dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada y penetra hasta llegar a lo más profundo del corazón suyo y el mío y saca cosas de allí que ni usted ni yo sabíamos que estaban allí. Cuando comenzamos a ver qué malos somos y qué tanto hemos ofendido a Dios y vemos la cruz, le adoramos porque Dios nos amó aún siendo pecadores. Y aquí hay algo importante, hermanos. Si Dios no se acerca a nosotros, si Él no se acerca, si Él no toma la iniciativa de venir a sanarnos, a salvarnos, nos hubiésemos ido todos al infierno eternamente, todos. El Evangelio ha venido como el mensaje de salvación y para salvación. Ha venido para darnos la capacidad para sanar nuestro corazón, para que podamos vivir agradando a Dios cada día. La venida del Hijo de Dios ahora nos permite recibir perdón de pecados y vida eterna. Salvación no solamente es vida eterna, también es sanidad de nuestro corazón. O sea, no podemos o no debemos ver la salvación como, bueno, voy a vivir esta vida buscando los deleites y cuando me muera me voy al cielo. No, la salvación ha venido inicialmente para cambiar nuestro corazón, para que podamos amar al prójimo y glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la condición de pecado, hermanos, es el estado
que nos separa de Dios. Todos nacemos separados de Dios. Es Él que toma la iniciativa para rescatarnos. Cuando hay un pleito entre dos personas y uno ofende, ¿verdad? Hay un ofendido. Nunca se ve el ofendido buscar al ofensor. Naturalmente, el que ofende debe pedir perdón. Pero Dios se acercó a nosotros, aún siendo los ofensores de Él. Y vino a salvarnos porque Él sabía que si Él no se acerca a salvarnos y redimirnos del pecado, nos morimos en nuestros pecados. Y aquí es donde el corazón de pecado carece, hermanos, del amor de Dios. El amor de Dios es la clave para nosotros vivir según Cristo vivió. El amor de Dios es lo que nos ayuda a servir al prójimo, a no tenerle celos ni envidia, pero ese amor que nos capacita para servir al necesitado es el mismo amor que nos llena a nosotros también. Y es el mismo amor que nos da la capacidad de glorificar a Dios. Vamos a leer Isaías 53, verso 3. El concepto de que teníamos cuando veíamos quizás antes de conocer al Señor, ¿cuántas veces han visto la película de la Pasión de Cristo o cuando lo crucifican? Y no sé si a usted le pasó, pero yo fui uno de los que decía, qué mala esa gente, ¿verdad? Que lo crucificaron. Qué mala esa gente que lo clavaron allí. Y cuando conozco la palabra de Dios me di cuenta que yo aporté a ese martillo, a esos clavos, y yo lo clavé allí. No estuve presente, pero fue por mis pecados que Él fue a esa cruz. Cuando uno ve en una película un romano clavándolo, azotándolo, fuimos nosotros que hicimos eso. Es muy fácil decir los romanos son los malos, pero fíjense lo que dice Isaías 53, versículo 3. Esto que vamos a leer es una profecía a los judíos de lo que el Mesías iba a enfrentar, de Jesús en este caso. Y este verso habla no solamente en el momento de lo que pasó Jesús, sino que los judíos cuando se arrepientan en el futuro van a volver a su memoria de Isaías 53, se van a decir, fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Ellos tienen esta profecía como Israel, no como Jesús. Pero cuando ellos se arrepientan, van a mirar atrás este verso y van a decir, es de nosotros que está hablando. Nosotros lo clavamos allí. Y dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Dice, y no lo estimamos, o sea, no le dimos el valor que él merecía. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Aquí no está hablando de gripe, de cáncer, de sida. Aquí está hablando de las enfermedades del corazón que nos inhabilitan a agradar a Dios. Esa enfermedad. Dice luego, y sufrió nuestros dolores. Él cargó con el dolor del pecado. El pecado produce dolor. El pecado no solamente funciona en una manera de que usted ofende, sino que a usted lo ofenden y usted es ofendido también por la causa del pecado. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él, aquí Jesús, dice, herido fue por nuestras rebeliones. Ahí está. ¿Cuántos de ustedes reconocen que somos rebeldes humanamente hablando ante Dios? Bueno, por eso fue a la cruz. Dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué dice? Curados. Esta palabra curar o sanidad o sanar se está refiriendo a sanar el corazón. Sanar el corazón enfermizo, el corazón pobre en espíritu, que no tiene la capacidad de agradar a Dios. ¿Cuántas veces usted, y yo me incluyo también, hemos dicho, hoy me voy a firmar con Dios, no voy a hacer más tal o cual cosa? O leemos la Biblia y decimos, mas nunca voy a hacer eso, y lo hacemos otra vez. Eso habla de la incapacidad de agradar a Dios en nuestras fuerzas. Pero una vida de confianza en cómo Él vivió y lo que Él sufrió, es lo que nos habilita y nos capacita a vivir como Él nos ordena, como hijos y cristianos. Aquí nos damos cuenta, hermanos, el problema es que muchos cristianos piensan que el Hijo de Dios vino para sanarnos físicamente. Hay muchas iglesias que predican esto. No debe el cristiano estar enfermo. Bueno, eso contradice la teoría de Pablo, de que Pablo le oró al Señor 3 veces, quítame este dolor o este aguijón, y el Señor le dijo que no.
Muchos piensan que vino a solucionar nuestras deudas materiales, a darnos prosperidad material, darnos posición de autoridad terrenal o concedernos fama y poder aquí en la tierra. No vino a eso el Señor. Hay una frase que Jesús le dice al joven rico en Marcos 10:21, le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. ¿Por qué el Señor menospreciaría en este caso las riquezas terrenales y exaltaría las riquezas eternas? Porque le está dando más valor a lo eterno que lo pasajero. Así le dice al joven rico: vende lo que tienes, porque has hecho de tu dinero un Dios. Dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Pon tu esperanza en el cielo. Y cuando Cristo viene, por eso cuando leímos estos dos versos en 2 de Crónicas 7:14, es un verso muy leído en la iglesia. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren o se convirtieren en sus malos caminos, dice, entonces, luego que se arrepientan, entonces yo les oiré desde el cielo. Y la palabra oír no es nada más que Dios está oyendo, sino tendremos relación, tendremos comunicación, tendremos una intimidad de padre a hijos. Y luego vemos el mismo verso similar en Mateo 13:15, hablando de este corazón se ha engrosado, ¿verdad? Y oyen pesadamente y no escuchan mi palabra para que yo los sane y se conviertan y reciban salvación. Tiene una similitud de esos dos versos, pero uno está hablando de lo material y terrenal y el otro está hablando del corazón. La parábola del sembrador habla de 4 corazones y el común denominador es la palabra tierra, que está hablando del corazón. La tierra que está endurecida, la tierra que tiene piedras, la tierra que tiene espinos y la buena tierra. Y la buena tierra es la que recibe la palabra y da fruto al 30, al 60 y al 100. En el Antiguo Testamento dar fruto era símbolo de prosperidad, pero en el Nuevo Testamento se está refiriendo no a la prosperidad terrenal, sino a la prosperidad del corazón. Piensa en eso, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios es sabio? Y que no se equivoca Dios, ni comete errores. ¿Usted cree que Dios, mirando nuestro corazón lleno de codicia, nos va a dar más dinero? ¿Qué tiene que hacer Dios primero? Cambiar nuestro corazón, sanarnos y cambiar nuestra perspectiva acerca de tener dinero. Para Dios, vamos a pensar en 2 corazones. Para nosotros tener mucho dinero es una casa más grande, 3 vehículos, mis hijos en la mejor escuela, más ropa, etcétera. Para Dios más dinero es ayudar a los pobres, glorificar a Dios e invertir en la misión del Evangelio para salvación de muchos. ¿Se dan cuenta la diferencia de cómo vemos nosotros el dinero y cómo Dios lo ve? No solamente para que tengamos comodidad, aunque no es malo, pero inicialmente pedirle más dinero a Dios, teniendo un corazón humano, sabemos que no es para dar más. Como el cuento de la lotería, ¿verdad? Cuando me saque la lotería, le voy a comprar una casa a mamá, una a mi tía, una a mi amigo, etcétera, etcétera. Y lo primero que hacen es que se mudan a Hawái, donde nadie lo conoce. Lucas capítulo 5, verso 18. Aquí en esta historia vamos a ver, me gusta mucho leer esta historia porque nos ayuda a ver la prioridad de la salvación eterna antes que las necesidades terrenales. Lucas 5, 18 habla del paralítico. Usted quizás ha escuchado la historia. Y aquí vemos, hermanos, quiero que noten que todo el ímpetu de su corazón para acercarse a Dios, oigan bien, era para ser sanado físicamente. Ahora, sí tenían fe, pero su fe estaba fijada en la sanidad física. Ellos no se podían ver por dentro. Y aquí el verso 18 dice, ¿llegaron a Lucas 5? Dice, sucedió que unos hombres, estamos en el mismo texto, ¿verdad? Ok. Que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, dice, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Él aquí es Jesús. Dice, pero no hallando cómo hacerlo. ¿Qué significa esto? Que había mucha gente allí, ¿verdad? El no poder llevarlo o atravesarlo entre la gente significa que estaba abarrotado de multitud allí. Dice, a causa de la multitud, dice, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. Dice, poniéndole en medio delante de Jesús. Todo esto que estamos viendo habla de una fe genuina para sanidad física. Ellos estaban buscando a Jesús para que Él los sane.
Pero el mensaje de Jesús cuando vino era que el Evangelio vino a sanar las enfermedades espirituales primero y sobre todo. Muchas veces sanó a personas físicamente, otras no. Si se dan cuenta, no siempre sana físicamente el Señor, no siempre es un milagro materialmente hablando o físicamente hablando, pero siempre el Evangelio tiene el sentido de salvar a todos. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la prioridad aquí? La sanidad del corazón. Dice el versículo 20, dice, al ver él, aquí Jesús, la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ellos vinieron a buscar sanidad física, el Señor le contesta con sanidad de su corazón. En ese momento el paralítico, nos podemos imaginar, no estaba tan interesado en lo que Jesús le dijo. Quiero que noten esto. El paralítico y ellos querían sanidad física. Era lo que ellos tenían en mente. Y Jesús le contesta en el 20, tus pecados te son perdonados. Miren, cuando pensamos, hay un dicho muy famoso que dicen, ¿vienes a Dios o por amor o por dolor? ¿Verdad? Muchas veces viene la gente por dolor, la mayoría, y otros por amor. Hay gente que viene a Dios por agradecimiento. Pero ambos, cuando se acercan a Dios, se han acercado con la idea de que Dios, en el sentido de por amor, es Dios, guárdame lo que me has dado, o dame más de lo que me estás dando. En sentido del dolor es, quítame el dolor, Señor. Y nos acercamos al Señor para que nos quite los problemas terrenales. Y cuando nos acercamos a Él, como en el versículo 20, nos damos cuenta de algo que Jesús prioriza aquí, o prioritiza, no sé cómo se dice, pone de primero, es la palabra, el corazón. Ahora, ¿tenía necesidad de sanidad física este hombre, sí o no? Claro que sí. ¿Era más importante que el espiritual? Ante los ojos de Jesús, no. ¿Por qué Jesús le dice esto? Seguimos leyendo, verso 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Saben por qué le dicen así a Jesús? Ellos sabían que nada más Dios perdona pecados. Ellos sabían. Ellos tenían un concepto de que cuando no se sacrificaba el cordero, la ira de Dios caía sobre ellos. Si no había perdón, en ese caso expiación por los pecados. El perdón ellos sabían que venía de arriba. La sanidad podía ser hasta de un brujo, la física. Un brujo puede sanar, un doctor puede sanar. Hoy en día la tecnología está tan avanzada que van a haber sanidades que nunca se han visto anteriormente, pero físicas, no espiritual. Y la gente, por amar tanto esta vida, se va a aferrar tanto a esta vida, tanto a lo material, que va a poner en segundo término y menospreciar el perdón de pecados. Por eso el versículo 21 dicen los fariseos, ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Qué dice? Si no solo Dios. Quiero que noten la importancia. Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Saben lo que significa eso, hermanos? Que si venimos a Dios para buscar dinero y Él no me lo da, lo puedo buscar por otro lado. Si vengo a buscar sanidad en Dios y Él no me sana, puedo ir a otro lado. Pero si vengo a buscar perdón de pecados y sanidad del corazón, no puedo ir a otro lado. Porque solo Dios puede perdonar pecados. El verso 22 Jesús le dice, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Esta pregunta, ¿qué es más fácil? Podemos decir, ¿qué es? Lo voy a invertir para tener sentido. Perdonar pecados era difícil porque solo Dios lo podía hacer. Sanar una persona era posible ser sanada físicamente sin la ayuda de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Satanás tiene poder. Vemos en Egipto donde Moisés tira la vara y convierte la vara en serpiente. Vemos que los encantadores tiran la vara y convierten las varas en serpiente. Eso habla de un poder de sanidad. Habla de un poder de sanidad. Se dice acerca de una sanidad de serpientes en la historia, de donde hoy vemos, por ejemplo, si usted ve el logo de los hospitales, ahí hay una representación de lo que pasó con la serpiente de bronce. ¿Sí han visto el logo del hospital, que son dos serpientes así? Donde ese símbolo ha quedado en la idea, ¿verdad?, de la serpiente como símbolo de sanidad.
lo han tomado de allí, ¿verdad? Que el Señor sanó de las mordeduras de serpientes venenosas, pero fue Dios que lo hizo. Por eso tuvo que destruir la serpiente luego, porque la estaban adorando. Y nos damos cuenta aquí de algo importante. Miren, si usted ve tecnología o no sé, noticias, se va a dar cuenta que cada vez más la tecnología está perfeccionando la manera de sanar, de darle la capacidad a los inválidos de caminar. Gente paralítica están tratando de cómo resolver eso. Yo no tengo ninguna duda que lo van a lograr, yo no tengo esa duda. Pero solamente en Dios encontramos salvación y sanidad del corazón y perdón de pecados, nada más. Por eso la expresión, ¿qué es más fácil? Es decir, es difícil perdonar pecados porque solo Dios puede. Significa que si Jesús le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados, ¿significa qué, mis hermanos? Que Jesús es Dios. Por eso le llamaron blasfemo. Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y aquí completa el doble milagro. ¿Por qué el Señor también lo sanó físicamente? Usted diría, bueno, porque Jesús es amor y porque debió sanarlo para que vean los milagros. Sí, de acuerdo. Cuando Jesús hacía un milagro, el milagro tenía el propósito de que la gente mire que Jesús era Dios. Pero fíjense lo que dice. Le dice, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad o poder, podemos decir, en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esto que dijo Jesús tiene una doble implicación. Aquí Jesús le dice a este hombre, levántate en tus propias fuerzas. ¿Por qué puede este hombre levantarse? ¿Quién me dice? Porque el Señor lo sanó. ¿Por qué ahora puede cargar él lo que a él antes lo cargaba? Este hombre estaba esclavizado en una cama, paralítico, no tenía capacidad de moverse. El Señor le dio la capacidad de moverse y le dice, vete a tu casa. Esta expresión tiene un sentido primeramente espiritual. Si lo vemos espiritualmente, en orden, el Señor primero lo sanó de la parálisis espiritual. Y podemos decir, ahora tú tienes pies para entrar al cielo. Ahora levanta tu lecho que a ti te cargaba, y es el pecado. El pecado nos cargaba, nos dominaba, nos llevaba donde no queríamos ir, pero ahora nosotros dominamos el pecado. Y ese lecho representa la debilidad de agradar a Dios, es decir, el pecado, para simplificarlo. Y ahora este hombre tiene la capacidad, gracias a la sanidad de Jesús y la salvación, de él dominar los pecados. Y luego le dice, vete a tu casa. Esta capacidad espiritual le da ahora al paralítico también la capacidad de entrar al cielo y volver a su casa. Fíjense la doble implicación. Entonces, inicialmente Jesús en orden sana sus pecados y por segundo sana su parálisis física. Y el 25 dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Y qué dice al final? Glorificando a Dios. Esa expresión tiene el sentido de salvación. Nadie puede glorificar a Dios sin recibir la salvación, porque quien glorifica al Señor es el Espíritu por medio del creyente. Y aquí glorificar no es nada más decir gloria a Dios, es vivir para Dios ahora. Eso significa vivir para Él. Los milagros tenían el propósito visible y físico de que la gente pudiese ver el poder de Cristo. Pero ese milagro no era para quedarse enfocado nada más en Él, sino para que eso sea el medio que llevaba a la gente a creer en que Jesús era el Mesías. Aquí esta expresión, glorificar a Dios, tiene un propósito y tiene algo implícito, es decir, incluido. Que cuando alguien glorifica a Dios significa que ha recibido primeramente la salvación. Por ejemplo, cuando ustedes ven en Mateo 5 dice, así alumbre vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Es decir, cuando yo veo la mano de Dios en un creyente, yo veo a Dios en esa persona y por medio de lo que estoy viendo, el Evangelio, ¿verdad?, se me comparte y recibo la salvación, por lo tal puedo glorificar a Dios. En Romanos 2, verso 4,
nos damos cuenta de algo importante, hermanos, de que muchas veces confundimos. Yo conozco gente que no son creyentes, no van a la iglesia, no buscan de Dios, nada que tenga que ver con la vida de un cristiano, pero sí te dicen: Dios ha sido bueno conmigo o buena conmigo, porque me ha dado, me ha sanado, me ayuda, me da dinero, me aumenta, no sé. Y confundimos la gracia común con la gracia espiritual o la gracia eterna de Dios. Miren lo que dice Romanos 2:4. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, es decir, una paciencia más extendida, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, si Jesús sanó a una persona físicamente, muestra la bondad de Dios, ¿sí o no? Que Dios es bueno. Pero esa bondad tenía el fin de llevar a esa persona que recibe la sanidad física a reconocer a su Señor Jesucristo y recibir entonces la salvación. En otra versión, Dios habla hoy, este mismo verso dice: tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Es decir, todo lo que Dios nos da es un medio para glorificarlo a Él. ¿Por qué hay sanidad de milagros en esta historia? Para los que estuvieron allí, vean el poder y la autoridad de Cristo. Cuando Cristo hablaba, entonces lo que Él decía tenía valor, tenía poder, tenía sustento. Y Jesús vino, ¿cómo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí entendemos que muchas veces puede usted ver que Dios, entre comillas digo esto, bendiga a un no creyente con dinero, con sanidad, quizás más que a nosotros, porque ellos sí necesitan conocer al Salvador, mientras que ya nosotros lo conocemos. No necesitamos más evidencia como cristianos para conocer a Cristo. Necesitamos afirmarnos en fe, en santidad y en justicia. Mientras que el Señor puede extender su bondad con otros que no creen, y usted dice: ¿por qué con Él, Señor, tú haces esto y conmigo no? Porque tenemos los ojos puestos en lo material. Ya hemos recibido el regalo de la vida eterna, hermanos. ¿Qué más que eso? ¿Usted cree que hay algo más grande que eso? Usted diría que no aquí, pero en convicción a lo mejor se siente diferente. Entonces, cuando vivimos una vida, hermanos, apreciando la salvación y la sanidad de mi corazón, lo que Dios me dé o no me dé queda en segundo término. Si me sana físicamente, si me da que comer, si me aumenta el sueldo, si me da un carro, una casa o no, ya tengo salvación y sanidad eterna. Y solamente es cuestión de unos añitos aquí, hermanos, para luego entrar al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otro ejemplo en Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, verso 11. Aquí también usted conoce esta historia de los paralíticos, 10 paralíticos, leprosos, ¿verdad? Ya los paralicé, aunque eran paralíticos espirituales, pero aquí son leprosos. Dice Lucas 17, 11, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, ¿verdad? Dice: y al entrar a una aldea, o en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ellos sabían que no se podían acercar a nadie, porque era contagiosa la enfermedad, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, aquí nos damos cuenta que esta lepra es la causa de ellos clamar a Jesús, ¿verdad? Todo el que se acercó a Jesús en la Biblia era por necesidad, todos. Y esta lepra hace que estos hombres clamen al Maestro. No le llaman Señor, ni Mesías, ni el ungido de Dios, ni Hijo de Dios. Le llaman Maestro, porque ya su fama de su enseñanza para salvación estaba sobre todo Israel. Y luego dice el texto, el 14, cuando Él, aquí Jesús, los vio, les dijo. Esto que Jesús dice es la costumbre judía. Un leproso era supervisado por un sacerdote para ver a qué estado estaba su enfermedad, a ver si podía estar entre la gente o no, y pasaban por un trato de sanidad allí entre el sacerdote y los levitas que servían con ellos.
Entonces Jesús, conforme a la ley, le dice, id, mostraos al sacerdote. El sacerdote era quien tenía la última palabra a ver si ellos podían estar entre la gente o no, dependiendo del estado o la sanidad de su lepra. Y fíjense lo que dice. Dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, esta limpieza fue tan profunda y tan obvia que no necesitaría supervisión del sacerdote. No tenían que ir al sacerdote porque ya estaban perfectamente en buena condición. Jesús le dice así, citándole a ellos el orden de la ley, el orden de lo que decían los mandamientos. Pero en un sentido, Jesús estaba cumpliendo con la ley, respetando la ley. Pero nos damos cuenta de algo, dice, entonces uno de ellos, ahora pregunto, ¿cuántos fueron sanados físicamente? 10, ¿ok? Tengamos eso en mente. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido, podemos decir, la palabra viendo no es que los otros no vieron, sino consideró lo que Jesús había hecho. Se paró y dijo, algo que no tenía esperanza de sanidad, el Señor lo sanó así, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, uno de ellos viendo que había sido sanado, y aquí la palabra sanar es físicamente, sabemos, porque no se podía ver el corazón, ¿verdad? Dice, volvió, ¿cómo volvió? Glorificando a Dios a gran voz. Miren, el milagro físico de muchas personas también recibían la salvación, no por la sanidad física, sino al ver el poder maravilloso de Jesús, inmediatamente decían en sus mentes, esto nada más lo puede hacer Dios. Y dice Romanos 10 que si tú confiesas que Jesucristo es el Señor, Curio significa amo Dios, el sobre todo, dice serás salvo. Entonces el milagro tenía el propósito de que al recibirlo tenían que ver a Dios en Jesús por lo que Él hacía. Y dice el 16, y se postró, esto hablaba de adoración ya. Fíjense que simultáneamente cuando Él vio su sanidad, en ese momento que se detuvo, en ese momento entró la fe de Dios para salvación. Vamos a entender en un momento eso. Dice, y se postró rostro en tierra. Esto por la ley inmediatamente era idolatría si se le hacía a alguien que no fuese Dios. Cedrac, Mesac y Abednego, ¿se acuerdan? Póstrense delante de la estatua, y ellos dijeron no, solamente adoramos un Dios. Bueno, aquí postrarse dice que el que tenían enfrente era el Creador, Dios encarnado. Dice, dándole gracias, dice, y este era samaritano. Fíjense lo que dice el 17. Respondiendo Jesús dijo, ahora bien, quizás van a escuchar personas que dicen que cuando el Señor sanaba, simultáneamente salvaba. Y no siempre. Porque el milagro era el motivo o el medio, vamos a decir, horizontal o material y físico para reconocer el poder de Dios y humillarse a Él. Algunos sí, otros no. En esta historia, 9 no reconocieron el señorío de Cristo. Por lo tal, un solo recibió la salvación. ¿Cómo sabemos esto? Lo vamos a leer ahora. Jesús pregunta, dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Ahora lea eso por un momento en su mente. ¿No fueron 10 limpiados o sanados físicamente? La pregunta de Jesús tiene una demanda, si lo notan. O sea, Dios no sanó a 10. ¿Cuál debería ser el resultado, la respuesta de los que son sanados? Volver a Dios y glorificarlo como Dios. Dice, ¿y los 9 dónde están? Dice luego el 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. La palabra volviese habla de arrepentimiento también. La palabra tornarse, convertirse, es decir, ellos iban al sacerdote a cumplir con la ley, a ver si el sacerdote le permitía estar entre la gente y volver a sus familiares. Pero de los 10 hubo uno que dijo, el sacerdote no fue el que me sanó. También dijo, esta sanidad nada más Dios lo puede hacer. Como Nicodemo, nosotros sabemos que lo que tú haces, nadie lo puede hacer si no viene de Dios. Reconocer que Jesús era el Señor es lo que nos salva. Entonces vemos aquí que la sanidad física, la sanidad de la enfermedad de lepra, tenía un propósito de apuntar a la salvación.
Si no, Jesús no hubiese preguntado por los 9, hubiese dicho, ellos también fueron salvados. No, es un reclamo del Señor. ¿No fueron 10 sanados? ¿Dónde están los 9? No hubo quien volver y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, esto es adicional, tu fe que te ha salvado. ¿Dónde entró la fe, hermanos? La de salvación. En el momento que se detuvo y volvió. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que se fue de la casa y dice que volviendo en sí dijo, volveré a mi casa, volver, convertirnos. Arrepentimiento significa que íbamos en dirección a la muerte, haciendo nuestra voluntad. El evangelio viene, nos salva y nos sana de corazón y volvemos al Señor. Y aquí vemos, hermanos, otra historia en Marcos 5. Vamos a ver otra historia. A ver si nos da el tiempo. Otra historia acerca de la misma expresión. Aquí vemos de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Usted conoce la historia. Voy a leer bien rapidito para ganar tiempo. Marcos 5:25. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Estamos hablando de una enfermedad que ningún hombre puede sanar, ¿verdad? Y luego dice el 27, cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué escuchó esta mujer de Jesús? Que sanaba, que salvaba, ¿verdad? Que hablaba de arrepentimiento porque el reino se había acercado. Pero fíjense que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Dice, había escuchado de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Ahora bien, quiero que noten esto. Jesús andaba con una multitud, mucha gente. Quiero que pongan atención a eso, es importante. Esa mucha gente aparentemente le seguía por los milagros, le seguían por el beneficio material y terrenal y físico. ¿Cómo sabemos esto? Lo vamos a ver en un momento. Esta mujer, como el del lecho, vemos la dificultad de acercarse a Cristo. Esto representa, cuando usted le predica el evangelio a un no creyente, se le dificulta. Es una guerra, es una lucha. A usted se le dificultó, a mí también. No fue fácil. Pero esta mujer, como el del lecho, vemos la dificultad de acercarse al Señor, pero como quiera se arriesgan. ¿Saben por qué? Porque estaban seguros de que nada más podían recibir sanidad de Jesús. Pero fíjense que ellos no andaban buscando la sanidad de su corazón. Jesús se la ofreció en el camino, es decir, en el proceso de sanidad física. Pero fíjense en algo, hermanos. La bendición terrenal de Dios tiene implícitamente el propósito de llevarnos a su propósito eterno. No a recibir la sanidad y enfocarnos en eso y olvidarnos de Dios. ¿Están aquí? Esta mujer, obviamente, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice el 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto. Ahora quiero que comparen esto. ¿Cómo pensaba ella de los doctores que no la podían sanar? Que los doctores tenían que dar todo lo mejor de ellos a ver si podían. Pero con Jesús ella decía, si no, nada más lo toco en la orillita, basta. Porque lo que ella oyó de Jesús, ella le dio cabida en el corazón y eso formó su fe para salvación y sanidad. Ella dijo, con Jesús no va a ser como los doctores. Con Jesús nada más con un toque que yo le dé de tanto poder que Él tiene, es suficiente. Y dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pero para ella no es salvación eterna, es salva de este problema. Salva, la palabra es sanidad. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, en el momento. Obviamente 12 años con este problema, era obvio ver la diferencia. Dice el 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, dice, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora quiero que noten esto. Jesús sabía quien le seguía por interés. Cuando multiplicó los panes le dijo, yo sé que no me buscan a mí, sino lo que yo les doy. Aquí, dentro de toda esta multitud, Jesús identificó a esta mujer. ¿Saben por qué? Porque la fe de ella traía fe genuina para salvación.
Ella venía con fe de que el Señor era el único que podía darle vida a ella. Ese tipo de fe permitió que Jesús dijese, salió poder de mí. ¿Cómo es posible que dentro de tanta multitud, todo el mundo agolpando a Jesús, nadie lo tocaba como Dios, sino como milagrero? Por eso él identificó el toque. Y dice luego él, sus discípulos en el 31 le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Hay un toque diferente aquí, hay un toque diferente. Cuando un grupo se acerca a Dios, todas las iglesias, toda la gente se acerca a Dios, y no llevamos la fe de que Él es mi Señor, el toque es en vano, el encuentro es en vano, el ver a Jesús es en vano, el congregarnos es en vano. Pero cuando venimos delante de Él, rendidos de que Él es el Señor, el toque saca poder de Dios según esta historia. Dice, pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando. ¿Por qué temía y temblaba? Por lo mismo que Pedro en la barca temblaba. Apártate de mí porque soy pecador. El milagro de la pesca milagrosa le dejó a saber a Pedro que este hombre era Dios. Y al reconocer que Él es Dios, al suelo, inmediatamente adoración. Esta mujer temiendo y temblando diciendo, este es el Señor encarnado aquí en la tierra. Dice, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fíjense que el milagro físico mostraba el milagro del poder de Dios. Y al reconocerlo como Señor, recibimos ¿qué? La salvación eterna. Sabiendo ella lo que había sido hecho en ella, vino y se postró. Ahí está la palabra. Postrarse aquí es hacer a Jesús su Señor. Y la salvación viene cuando lo hacemos nuestro Señor. Delante de Él y le dijo toda la verdad, es decir, todo lo que pasó. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Y aquí salva es salvación eterna. Porque luego añade, ven paz y, aquí habla de otra cosa, y quedas sana de tu azote. ¿Ven la separación? Salva y sana. Y aquí la sanidad no solamente es, cuando le dice, tu fe te ha hecho salva, habla de salvación y sanidad del corazón. Y luego le dice, ven paz. ¿Por qué le dice ven paz? Porque ya no está bajo condenación. Despedir en paz en el shalom de Dios significa, ya estás bien con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Y luego le dice, y, hablando de otra cosa adicional, físicamente queda sana de tu azote. Ya ella había quedado sana, pero este sello es la confirmación y declaración de Jesús, diciendo, no volverás a tener esto en tu vida. Porque cuando vemos la vida de Lázaro, hermano de Marta y María, ahí vemos, hermanos, que él fue resucitado. Pero él le dice, ¿no te he dicho, Marta, que yo soy la vida y también soy qué? Y la resurrección. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que la importancia de buscar a Dios no es para que me dé lo que necesito aquí, sino para que me dé vida eterna. Concluimos con Lucas 7, verso 36. Vamos a ver otra historia similar. Lucas 7, versículo 36. Aquí está la mujer con el pote de alabastro o el frasco. Algunos le dicen bote, ¿verdad? En mi país le dicen pote a esto. Dice, uno de los fariseos, Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Aquí hay dos personas ahora. Este fariseo, hermanos, fue sanado de lepra. Quiero que noten esto, fue sanado de lepra. En otro evangelio se le llama Simón el leproso. Aquí Lucas le llama fariseo. Y este hombre ya recibió un milagro del Señor, pero no lo hizo su Señor. ¿Están viendo la diferencia? ¿Me estoy dando a entender? Podemos recibir milagros y toda la bondad de Dios sin hacerlo nuestro Señor. Este hombre es el reflejo, contraste de la mujer de esa historia. Fue sanado de lepra, pero no hizo al que lo sanó su Señor. Recibe la sanidad y se va a vivir su vida según su voluntad que él quería. Dice, les rogó a Jesús que comiese con él. Esta actitud de invitarlo, según el contexto, muestra arrogancia. Señor, ven para que vengas a mi casa y te voy a, como quien dice, te voy a pagar lo que hiciste por mí. Te voy a dejar sentar a mi mesa, el cual no se sienta todo el mundo allí, sin saber a quién le estaba hablando. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora,
Dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro. Ya esta mujer también había recibido perdón de pecados. Ella no tenía una condición física, sino una condición del corazón. Pecadora aquí era ramera. Y el Señor obviamente la perdonó y conoció de Jesús. Dice, trajo un frasco de alabastro con perfume. Este frasco de alabastro representa todo lo que esta mujer tenía. El frasco, todo. Señor, te lo doy todo. Tiene una representación de esfuerzo, sacrificio y trabajo de un año, pero también tiene una representación de su identificación. Según los estudiosos dicen que las rameras tomaban este pote o este frasco de alabastro y no tenían tiempo para ir a bañarse, estaban en la calle siempre, y se dejaban gotear un poco aquí para que esa aroma siempre esté fresca para los hombres. Y sin esto, ella no podía atraer a los hombres, como la mujer de Proverbios 7. Entonces, el ella derramar esto, es decir, mi negocio lo cierro, mi trabajo lo cancelo y se lo doy lo mejor de mí a este Señor, el cual es Jesús. Dice, y estando detrás de él, fíjense la actitud de los que se acercan, ¿verdad? No como el fariseo poniéndose al nivel de Jesús, sino detrás y en el suelo. Dice que llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. ¿Cómo esta mujer podía acercarse a un hombre sin verlo como un beneficio carnal? Nada más por el perdón de Dios. Las rameras cuando ven un hombre lo ven como un producto, no lo ven como un hombre a la imagen de Dios creado. Y al ella besarle los pies al Señor, delante de los fariseos era una aberración. Una prostituta besando los pies a este hombre, pero el beso tenía algo diferente. Las lágrimas tenían algo diferente. Dice, cuando vio el fariseo que le había convidado, es decir, invitado, dijo para sí, es decir, Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujeres que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Ahora, aquí la explicación tiene que ver con cómo valoramos el perdón de pecados. Y no comienza en Jesús, comienza en el reconocimiento de nuestra condición. ¿Qué tan pecador, qué tan ofensor soy? Habla de la magnitud del perdón. Si me creo bueno, sí me puede perdonar algunos pecaditos. Pero si reconozco que he ofendido a Dios con mi vida, no con un hecho, no con mi vida, y el Señor me perdona, el amor es más grande. Porque entiendo que me perdonó y no es fulano que es malo, mala, soy yo. Yo ofendí a Dios. No el que me ofendió a mí, no el que mató 15 o se robó 1,000,000. Yo ofendí a Dios. Es algo personal. Y esto cambia nuestra manera de ver la vida y ver al prójimo y ver a Dios. Dice, Simón, una cosa tengo que decirte, el verso 40. Y le dijo, di maestro. Esa palabra maestro de manera hipócrita. Dice, un acreedor, me fue la voz. Un acreedor tenía 2 deudores, y los 2 deudores aquí son representativamente ellos 2, pero le está hablando como en segunda persona, ¿verdad? El fariseo pensaba que está hablando de otra cosa. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y aquí vemos que cada denario representa pecado. Por así ponerlo, uno me debe 500 pecados y el otro 50, por así entenderlo. Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Fíjense lo que dice, no tenían con qué pagar. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Ahora quiero que noten, el tamaño del perdón de Dios se va a medir por tu reconocimiento de qué tanto ofendiste a Dios. Cuando nosotros ofendemos a alguien, de repente decimos algo así como, ¿verdad? Inofensivo. Y alguien se ofende, tú le dices, no, pero no es para tanto. Y hasta te enojas con el que se ofendió. Pero cuando tú ofendes profundamente a alguien y la persona se enoja, tú dices, perdóname, entiendo que lo que hice estuvo mal. Hay una actitud diferente. Cuando yo veo delante de la cruz y yo digo, yo no soy tan malo, estoy diciendo, la cruz no es para mí, la cruz es para ustedes. Y aquí esta mujer reconocía que le debía 500 denarios, pero el fariseo pensaba que le debía 50 y que se lo podía pagar
invitándolo a su casa. Pero Jesús dice, ninguno podían pagarle. Ninguno podían. Dice en el 43, pienso que aquel quien perdonó más y le dijo, rectamente has juzgado, no sabiendo que se puso la soga al cuello. Dice, y vuelto a la mujer dijo a Simón. Ahora, fíjense la idea. ¿Cómo sabemos que hemos abrazado y aceptado el perdón de Dios? Se refleja en cómo vivimos para Él. Hace poco en la clase de servidores usaba un ejemplo de que cuando alguien arriesga su vida para salvar a otro, esa persona que fue salvada se siente en deuda con su vida, con el que lo rescató. Cuando nos damos cuenta de la magnitud de lo que pasó en la cruz, hermanos, y a dónde íbamos eternamente, y que Dios nos perdonó por gracia, el resultado de mi vida demuestra qué tanto acepté ese perdón. Si yo le sirvo a Dios cuando quiero, voy a ser como este fariseo. Pero si yo le doy mi vida, todo lo mejor de mí, entonces entiendo que soy como la mujer. Y aquí ninguno quisiéramos ser la ramera hasta que no escuchamos lo que Jesús dice. Pero todos somos esa ramera, todos. Pero no todos lo reconocemos. Nuestra mente dice que somos el fariseo. Y aquí Jesús dice, estoy en el versículo 44, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Dice el 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó más. Dice, mas aquel a quien se le perdona poco, podemos decir, el que reconoce poco, se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, salvación y sanidad de corazón. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este quien también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Perdónanos Señor si hemos sujetado, hemos minimizado Señor tu perdón a algo material Señor. Lo que tú hiciste en la cruz ha sido tan grande Señor que las cosas que yo tanto amo de esta tierra vienen a ser como ceniza, como paja, como heno, cuando yo puedo mirar lo que hiciste en la cruz. Me has salvado, me has sanado el corazón. Y al darme sanidad de mi corazón, Señor, puedo vivir para tu gloria, Señor. Y lo que tengo, no tengo terrenalmente o físicamente o materialmente hablando, está bien, Señor. Si me sanas o no, vivo contento, alegre y gozoso, porque me has dado vida eterna, Señor. Has sanado mi corazón y me has dado la capacidad de vivir para ti, servirte a ti, perdonar al ofensor, amar al ofensor, tener un corazón como Jesús que amó a Judas a pesar de su traición. Así nos das un corazón nuevo, Señor. Así nos das un corazón nuevo. La salvación que nos has dado no nada más es ir al cielo eternamente, sino que me has dado un corazón nuevo, Señor, el cual cuando pongo en práctica tu palabra y perdono al ofensor, sirvo al necesitado, glorifico tu nombre y las almas son salvadas. No queremos ser como ese fariseo que creía que le podía pagar al Señor su sanidad. Queremos ser como esa ramera, Señor, espiritualmente hablando, que entendió lo mucho que Dios la perdonó. Y al ella reconocer eso, amó mucho, por lo tal dio toda su vida. Todo lo que para ella era su seguridad, su identidad, su descanso, su confianza, lo trajo a los pies de Cristo. Te pedimos, Padre, que si no lo hemos hecho, podamos mirar la cruz y decir, yo te colgué allí, Señor, por mi culpa, por mis pecados, por mis rebeliones, fuiste colgado, Señor. Y hoy lo que vivo, lo vivo en la fe. No vivo yo, sino que tú vives en mí, Señor. Perdónanos, Señor, una vez más, si hemos minimizado
lo que tú has hecho en nuestros corazones. Que la parálisis física venga a ser algo secundario ante el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.